Hola, soy Codeware. Continuaremos desarrollando el e-commerce hecho en PHP y JavaScript. Hoy seguiremos desarrollando la opción Mi perfil de usuario para poder mostrar datos importantes, editarlos, agregar direcciones de envío o métodos de pago. Entonces comencemos. Entonces yo presiono F12, me muestra ya el historial, pero me muestra de una forma ordenada por fecha, de forma descendente. O sea, de la más actual a la más antigua. Entonces lo que yo tengo que hacer es agruparlo por fecha, que ese es un poco más complicado porque es un algoritmo ya. Entonces tenemos que hacerlo en PHP, en el controlador. Entonces nos vamos al Visual Studio. Entonces voy a borrar este bar dump. Y lo que tengo que hacer es hacer el recorrido del contenido que tiene este historial. Entonces voy a hacer un for each. Voy a poner historial objetos. Así. Y voy a ponerle una variable para el recorrido que se va a llamar objetos. Listo. Con esta variable objeto yo puedo acceder a los diferentes atributos que es mandado aquí. Por ejemplo, su ID, su descripción, su fecha, su tipo de historial, etc. Entonces borro este comentario. Y lo primero que tengo que hacer es agrupar por fecha. Entonces para yo poder agrupar por fecha, lo primero que tengo que hacer es convertir esa fecha y esa hora a datos que en realidad pertenezcan a una fecha y a una hora, porque lo que me trae es una cadena nada más. Y para hacer operaciones con fecha, yo tengo que cambiarlo a su formato fecha. Entonces vamos a hacer eso primero. Voy a poner una variable que le voy a llamar fecha hora, que es una variable que va a tener tanto la fecha como la hora. Entonces pongo fecha hora, y esto va a ser igual a date create, pero en minúsculas, ¿no? Date create, así. Y le pasamos como parámetro el dato que queremos convertir. Entonces voy a poner objeto y pongo fecha. Con eso ya convertimos la fecha. Ahora, lo que yo quiero hacer es separar la fecha de la hora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer operaciones exactamente solo con la fecha. Porque allí vamos a hacer comparaciones, etcétera. Y la hora es como que va a ser devuelto. Pero en realidad la fecha es lo que nos interesa. Pero igual tengo que separarlo. Entonces pongo primero la hora. Y esto va a ser igual a ¿qué? A fecha. Guión bajo hora. O sea, la fecha y la hora. Y vamos a obtener el formato. Entonces, ¿qué formato queremos obtener? Ponemos que primero se nos muestre la hora, luego los minutos y luego los segundos. Con esto yo tengo ya la hora. Pero aquí faltó algo, es format. ¿Listo? Que nos dé el formato en horas, segundos, perdón, minutos y segundos. Y ahora quiero la fecha. Y esto va a ser igual a date format. Y esto permite dos parámetros. La primera, que es el dato que yo quiero formatear, que en este caso es fecha y hora. Y aquí el formato, ¿no? Que yo quiero. En este caso yo quiero que primero se me muestren los días, luego los meses y luego el año. Listo. ¿Qué pasa si yo pongo aquí un eco y pongo hora? Pongo punto, un espacio, comillas simples, un espacio, y lo concateno con la fecha. Vamos a ver qué nos muestra, ¿no? Nos vamos entonces al navegador, actualizamos y miren, me sale la hora, la fecha, hasta aquí, luego anexa la hora de nuevo, sino que sale pegado. Vamos a ordenarlo de nuevo para que ustedes puedan verlo mejor. Voy a poner aquí al final también un espacio. O vamos a separarlo mejor y voy a poner aquí 3 asteriscos. Así. Voy a cambiar la fecha que se vea primero y luego la hora. Voy a guardar y vamos a ver ahora qué se nos muestra. Entonces actualizamos. Y ahora vemos la fecha con su hora.
3 asteriscos, la siguiente fecha con su hora, 3 asteriscos. Entonces, si nosotros vemos si ya está ordenado, esta fecha con esta fecha son iguales, ¿no? Entonces, hay dos fechas o dos acciones o dos historiales que pertenecen a la misma fecha. Entonces, esas dos podemos agruparla, ¿no? Luego, vemos esta que es del 3 del 05 y esta también del 3 del 05. Esas dos también se pueden agrupar. Luego viene la del 05 y otra del 05. Esas también se pueden agrupar. Luego viene del 30 del 04 y del 29 del 04, que son ambas que no se pueden agrupar porque son de fechas distintas. Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces el algoritmo va a ser el siguiente. Voy primero a seleccionar la primera fecha, porque esta fecha va a ser la que sí o sí va a venir a imprimirse aquí en el timeline, porque es la más actual. Luego va a buscar la siguiente. Si es igual, que la agrupe. ¿Listo? Si no es igual, vamos a sumarle un contador. ¿De qué me va a servir el contador? Me va a servir que yo solamente obtenga grupos, solamente 3 grupos, porque yo dije que voy a solamente a mostrar 3 fechas. Entonces vamos a agregarle un contador. Ese contador va a sumar en 1. Entonces va a venir la siguiente fecha, que va a ser diferente. Vamos a ver si es que hay otra igual para agruparla. Si es que no, va a seleccionar una diferente y va al contador a tener ya el 2. Y va a hacer lo mismo hasta alcanzar el 3. Y con el 3 ya no va a seleccionar más fechas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer más o menos así el algoritmo. Entonces nos vamos al Visual Studio. Voy a borrar este eco. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un if. Así. Y vamos a hacer esto. Fecha. Que es esta. Este dato que le dije que me iba a servir para hacer este tipo de algoritmos. Estoy seleccionando la fecha traída de la base de datos. La primera fecha tiene que ser diferente a una bandera. Voy a poner bandera. Una bandera es como que un dato que me va a servir para comparar. Y esta bandera voy a inicializarlo aquí, afuera del bucle. Y esto va a ser igual a nulo. ¿Listo? Entonces, si es que la primera fecha que es traída es diferente que bandera, que en este caso la primera pasada va a valer nulo, entonces la primera pasada siempre va a venir aquí, ¿no? Porque bandera va a valer nulo. Entonces siempre va a ser diferente a la primera fecha que va a venir aquí. Entonces lo que voy a hacer es aquí, cuando sea diferente, voy a hacer que bandera sea igual a fecha. Listo. Y cuando sea diferente también voy a hacer mi contador. Ahora voy a explicarle por qué hago esto, ¿no? Voy a poner cont de contador y va a inicializar en 0. Esto es importante. Como va a ser algo que va a estar adicionándose de uno en uno, tenemos que decirle que inicialice en 0. Y aquí voy a hacer que el contador sume en 1. Pero no nos olvidemos de poner aquí el dólar. Listo. Esto es lo mismo que pusiéramos esto, miren. Cont es igual a cont más 1. Es lo mismo. Esto va a estar sumando en 1 en 1. Entonces el 0 va a venir aquí y le vamos a sumar 1. Ahora cont vale 1. Luego a la siguiente pasada va a valer 2. Entonces ese es un contador. Entonces la primera pasada fecha va a valer esto. Por ejemplo, vamos al navegador. Va a valer lo de aquí, ¿no? La primera fecha. Regresamos. Entonces ya tenemos la primera fecha. Va a ser comparada con bandera, pero bandera vale nulo. Entonces la primera pasada sí o sí va a entrar aquí, porque siempre va a ser diferente a este vacío. Entonces aumentamos en 1 y hacemos que bandera ya no valga vacío, sino que valga la fecha que hemos traído aquí. Entonces bandera ya vale esto. Entonces a la siguiente pasada va a venir una fecha igual o diferente, ¿verdad? Pero en este caso, en nuestro ejemplo, la fecha, la que viene siguiente es igual, ¿no? Entonces, como es igual, va a venir aquí a compararse con bandera. Pero bandera vale la fecha anterior, ¿verdad? Entonces al final va a ser iguales ambas. Si verificamos, nos vamos a navegador. Vemos que esta fecha, que ahora vale bandera,
es igual a esta fecha, que es la nueva fecha que está viniendo, ¿no? La segunda fecha. Entonces son iguales. Venimos al Visual Studio. Entonces, como son iguales, no va a entrar al if. Entonces, el contador no va a sumar. Y bandera va a mantener la misma fecha, ¿verdad? La fecha anterior. Entonces, aquí abajo voy a poner un if. Y un else. Entonces, este if es independiente. Si no se cumple lo de aquí, va a venir al siguiente if. Pero este else sí le pertenece a este if. Porque si no se cumple lo que está aquí, va a venir a cumplirse lo que está el else. Entonces, todo esto solamente se va a cumplir 3 veces, como les dije, ¿no? Vamos a agrupar solamente 3 veces. Entonces, este contador me va a servir para indicarnos cuando nosotros cumplamos las 3 veces. Porque esto va a ir aumentándose cada vez que la fecha sea diferente que la bandera, ¿no? Eso ya quedó claro, me parece. Entonces vamos a parar cuando cont sea igual a 3. Entonces vamos a parar allí. Y en este else es donde yo tengo que agregar, porque es el primer dato. Entonces aquí automáticamente yo voy a poner arriba el JSON que yo voy a devolver. Entonces voy a poner aquí una variable llamada fechas. Y va a ser igual a array. Como un JSON, ¿no? Sino que le he cambiado de nombre. Ya no lo puse JSON, sino fechas. Listo. Entonces, aquí mismo yo voy a agregar esas fechas. Entonces voy a poner fechas. Así. Y voy a poner así el corchete. Y esto va a ser igual a array. Listo. Y aquí voy a pasarlo todo. Todos los datos de ese historial. Entonces, recuerdo qué campos traigo aquí. El ID, la descripción, la fecha, el tipo historial, el th icono, el módulo, el m icono, etcétera. Entonces voy a pasarle el ID. Esto va a ser igual a objeto. Seguimos en el bucle, ¿verdad? Entonces puedo entrar a objeto y al campo que yo deseo. Entonces vamos a agregarle aquí el ID. Ponemos una coma. Y ahora viene lo que es la descripción. Y esto es igual a objeto. Y el campo descripción. Luego viene el campo fecha. Y aquí, ¿qué dato le pasamos? ¿Qué dicen ustedes? Esta fecha, claro. Ya no este objeto fecha. ¿Listo? Entonces le pasamos esta fecha. Porque esta fecha va a cambiar. Siempre va a cambiar esta fecha. El primer dato viene el segundo dato, así. Entonces le mandamos la fecha. Borramos aquí $1. Luego le mandamos la hora, porque en este caso sí es importante la hora. Entonces para eso yo separé la fecha de la hora. Porque necesitaba la fecha para hacer las comparaciones y la hora para mandarlo aquí. Entonces pongo aquí hora. Coma. Luego viene tipo historial. Que es en letras, ¿no? Que puede ser crear, editar, eliminar. Entonces pongo aquí objeto. Y el campo era tipo historial. Coma. Luego viene lo que es th icono, que es el icono del tipo historial. Y ponemos aquí objeto. Y aquí le ponemos el campo, ¿no? Que en este caso es th icono. Listo. Luego viene lo que es el módulo. Y le pasamos también objeto, módulo. Y por último es su icono, m-icono. Y le pasamos objeto, icono. Borro esta coma. Entonces al final, fuera del for each, pero dentro del if, voy a mandar este JSON, ¿verdad? Entonces voy a crear mi JSON string en minúsculas. Y esto va a ser igual a JSON encode. Así. Y aquí le paso lo que es nuestro JSON, ¿no? Que en este caso se llama fechas. Así.
Por último mando con un eco este JSON. Listo. Entonces, y esto va a parar cuando la bandera llegue a 3. Y cuando llegue a 3 vamos a volver a guardar, ¿verdad? Porque es el último dato. Entonces voy aquí a poner un tab para ordenarlo. Y entonces, pero ¿qué problema hay? Al final nunca para. No, ahorita lo vamos a hacer. Dentro de este else vamos a hacer el tope cuando ya pare. Voy a poner el if y un else, ¿no? Aquí dentro del último else. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner cont es igual a 4. Y aquí va a parar. Voy a poner break. Esto es para parar un if. Y si el if está dentro de un bucle, va a parar todo el bucle. Va a acabar todo. Entonces, cuando cont sea 3, va a seguir dando aquí, va a guardar. Si el contador sigue 3 y viene una fecha con el mismo valor de bandera, va a seguir en contenido 3, ¿verdad? Pero cuando sea diferente, porque la última fecha, la tercera fecha que queremos mostrar, tiene muchos historiales, va a seguir aquí, en este if, en el contador 3. Y va a seguir aumentando porque todavía seguimos con el contador 3. Entonces, a partir, cuando venga la cuarta fecha que es diferente, va a contar contador 4. La bandera va a cambiar y contador es igual a 3, no. Entonces va a venir al else. Y cuando venga al else va a decir, ¿el contador es 4? Sí, entonces pare. Y cuando todavía no es 4, vamos a cortar esto y vamos a pegar aquí. Listo, vamos a guardar y nos vamos al navegador para probarlo, ¿no? Actualizamos. Miren, me sale así como texto. Vamos de una vez al Visual Studio para decodificar, ¿no? Ese JSON. Voy aquí, antes de esto, voy a presionar un enter y voy a poner LED historiales, ¿no? Y esto va a ser igual a JSON parse y le pasamos el response. Y luego nosotros vamos a copiar esos historiales y vamos a poner en lugar de response para mostrarme este JSON en formato array, ¿no? Entonces vamos aquí de nuevo al navegador, actualizamos y miren, ya nos muestra 6 datos. Entonces vemos el primer registro que se ha agregado, que es crear una dirección. Luego viene el otro. Listo. Entonces ya está ordenado. Ahora lo que me falta es agruparlo. O sea, sí está agrupado, pero no me sirve como está ahora. Si nosotros vemos así, mira. Ponemos aquí el 0 y el 1. Vemos que ambos son de la misma fecha, ¿no? El 2 y el 3. Ambos son de la misma fecha. Vemos el 4 y el 5. Ambos son de la misma fecha. Y verificamos aquí en la base de datos. Vemos que nos devolvía esto, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 datos que deberían, pero aquí solamente hay 6. Quiere decir que me muestra los cambios de los 3 últimos días. ¿Por qué? Me está mostrando estos dos que pertenecen al 04 del 5. Luego me muestra estos dos que son del 03 del 5. Y luego me muestra estos dos que son del 01 del 5. Y estos dos ya no me los muestra. ¿Por qué? Porque ya son el cuarto día y el quinto día. Entonces ya me está mostrando los cambios de los 3 últimos días. Donde se hicieron cambios, ¿verdad? Entonces ya lo tengo. Sino que ahora lo que me falta es agruparlo. Porque así como está, todavía no lo tengo agrupado. Solamente me está mostrando hasta ahora las fechas, los historiales pertenecientes a los 3 últimos días donde se hicieron cambios. Entonces lo que me falta es agruparlo y tener aquí un arreglo de arreglos. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo quiero los 3 últimos días. Entonces habrá 3 arreglos. Y de esos 3 arreglos, el primero tendrá un arreglo de 2 objetos, del de aquí y el de aquí. Luego el otro va a tener el de aquí y el de aquí.
Y el siguiente, el último, que es el tercer arreglo, va a tener estos dos datos. Entonces eso es lo que quiero decir. Me va a tener entonces tres arreglos. Y cada uno de estos arreglos va a tener dos datos. Entonces vamos a hacer esto. Vamos al Visual Studio. Y nos vamos a Historial Controller. Entonces para hacer esto, mucho más fácil. No es tan difícil agruparlo. Entonces vamos a hacer que nuestro arreglo, que es fechas, que es nuestro JSON, se agrupe. ¿Cómo hago esto? Pongo los corchetes aquí. Y voy a poner aquí que se agrupe por el contador. Entonces pongo cont. Así, perdón. El dólar y pongo cont. Copio lo de aquí. Y pego aquí. Voy a guardar y vamos a ver ahora. Vamos al navegador. Actualizamos. Y vamos a ver, miren. Hay tres arreglos. A ver, pongo aquí. Miren, hay tres. Este campo, 1, 2 y 3, es el contador que hemos puesto. Entonces, el primer campo es cómo nosotros queremos que se llame. Entonces, 1, 2 y 3, que son los contadores. Luego aparece, esto viene a significar que son los 3 días que yo quiero que muestre. Y este es el primer día. Contiene dos datos, el de aquí y el de aquí, que tienen la misma fecha, ¿verdad? Luego viene el segundo día, que consta también de 2. Y el tercero, que es el de aquí. Ahora, yo para poder hacer un bucle y navegar por estos, tengo que yo hacer que el índice, porque estos se llaman índice, inicialicen en 0, no en 1. Si no, no voy a poder hacer un for each. Porque además, cuando es un arreglo que se puede hacer un recorrido for each, aquí me sale una propiedad que me dice length. Ese length me dice la cantidad de arreglos que tiene. Entonces vamos a poner en Visual Studio un cambio. Solamente voy a ponerle que al contador no empiece en 1, sino en -1, ¿no? O sea, al contador le estamos restando 1. Y ahora vamos nosotros al navegador. Actualizamos. Y miren, ahora ya empieza en 0. 0, 1 y 2. Y ya me sale la propiedad length, que tiene 3. Porque ahora ya se puede hacer un for each. Si nosotros nos vamos al Visual Studio y nos vamos a mi perfil, yo puedo hacer esto, miren. Voy a comentar esto y voy a poner un for each. Así, voy a recorrer historiales y esto voy a poner aquí como dato único, como dato singular voy a poner historial, que vendría a ser la variable que va a ser recorrido a cada uno de estos historiales. Y aquí voy a poner console.log. Y aquí voy a poner historial. Voy a guardar. Entonces vamos al navegador a ver. Nos vamos al navegador, actualizamos. ¿Y qué vemos? Este es el primer console. O sea, hizo el for each 3 veces. Porque son los 3 únicos días. Este es el primer día, que tiene 2 historiales. El segundo día, que tiene también 2 historiales. Y el tercero. Entonces, ¿qué pasa si nos vamos al navegador? Perdón, nos vamos al Visual Studio. Y ponemos aquí en el Historial Controller, no ponemos este -1. Voy a guardar y nos vamos al navegador. Actualizamos. ¿Qué me dice? Historiales, for each no es una función. Claro, porque el for each siempre empieza con el índice 0. Eso quiero que entiendan. Vamos al Visual Studio. Entonces, como el índice está empezando en 1, porque comienza con 0, pero al final la primera fecha que es traída hace el contador 1. Entonces aquí viene a ubicarse el 1. Entonces, como el for each aquí inicializa siempre el primer historial con índice 0, entonces no le encuentra el índice 0 porque aquí hicimos que empiece con 1. Entonces lo que voy a hacer es devolverlo a -1 para que empiece en 0. Y ahora nos vamos al navegador, actualizamos y ya está. Entonces nos vamos al Visual Studio para repasar un poco nuestro algoritmo para que ya quede claro. Entonces, viene la primera fecha y es comparada con bandera. Entonces, siempre va a ser diferente porque este es nulo, ¿no? Entonces, contador se vuelve 1. Bandera obtiene esa fecha, la primera fecha que es traída aquí. Y viene aquí a este if.
El contador es 3, no, ¿verdad? Contador todavía vale 1. Entonces viene este else. Entonces dice, ¿el contador es 4? No, entonces que siga, no, ya no pare. Como entonces no es 4, viene este else y guarda la primera fecha. Luego viene la segunda fecha que también es igual, no a la anterior. Entonces la compara, fecha. ¿Es igual a la bandera? Recuerden que la bandera contiene la fecha anterior, que es igual. Entonces como son iguales, no va a entrar a este if. Entonces va a venir if contador es igual a 3, no. Entonces viene aquí este else. Contador es 4, no. Entonces guarde. Lo guarda, ¿no? Y contador sigue en 1, ¿verdad? Pero como es menos 1, entonces aquí el índice es 0. ¿Vieron? Entonces viene la tercera fecha que ya es diferente a la anterior. Entonces esta fecha es diferente a bandera. Entonces contador ya vale 2, ¿verdad? Vale 2. Y la bandera es asignada a esta nueva fecha que es diferente. Dice, contador es igual a 3. No, entonces no entra aquí. Entonces entra este else. Contador es igual a 4. No, entonces por favor agregue. Pero contador, ¿cuánto vale aquí? 2. 2 menos 1, 1. Entonces ya no iría con índice 0, sino ya con índice 1. Entonces esta nueva fecha ya entra en otra agrupación, ¿no? Con índice 1. Ya no a los que tenían 0, ¿no? Que tenían 2 en la primera pasada. Entonces ya se guarda en la fecha con índice 1. Vamos ahora con la siguiente, que también es igual, ¿no? A esta. Como son iguales, no entra este if, no entra este cont, porque cont vale 2 todavía. No entra a este if porque aquí todavía no es 4. Y vuelve a agregar. Pero todavía sigue agregando. Como contador es 2, menos 1 es 1. Entonces sigue agregando a la agrupación 1. ¿Vieron? Entonces la tercera fecha ya es diferente. Entonces como la tercera fecha es diferente, entra aquí. Contador ahora vale 3, ¿verdad? Y la bandera es asignada a esta nueva fecha que es diferente. Ahora, viene a este if y decimos, ¿contador es igual a 3? Sí, es igual a 3. Entonces, agrega aquí y ya no entra este else, ¿verdad? Entonces, agrega, pero ya no agrega la agrupación 1. ¿Por qué? Porque contador aquí vale 3. 3 menos 1, 2. Entonces, esto se agrega a la agrupación con índice 2. Entonces, como ya no entra este else, viene la otra fecha, que también es igual a la anterior. Entonces, como es igual, no entra aquí, sigue entrando a este if, porque el contador todavía sigue en 3. Entonces, agrega. Con el contador 3 menos 1, 2. Entonces, entra a la agrupación 2 esta fecha. Y la siguiente, que es la séptima, que si nosotros nos vamos al navegador, lo podemos ver. Aquí. Miren que esta es con el 04 del 30. ¿Vieron? Esta es diferente a esta. Entonces nos regresamos nosotros al Visual Studio. Entonces viene esta séptima fecha, ¿no? Como es diferente a la bandera, ¿verdad? Entonces contador ya no vale 3, vale 4. Y la bandera es asignada a esta nueva fecha que también es diferente. Entonces contador vale 4. Viene este if. ¿Con es igual a 3? No, ¿verdad? Ahora vale 4. Entonces viene este else. Ahora decimos, ¿contador es igual a 4? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Corta todo, que ahí nomás acabe. Entonces el bucle se para y ya no agrega nada más a esta variable. Y esto es lo que al final me devuelve aquí. Entonces amigos, espero que les haya gustado mucho esta parte del sistema. Denle like al video, comparten con sus amigos. Suscríbanse al canal que es gratis. Únanse también como miembros exclusivos del canal. Denle like a mi página de Facebook y nos vemos en un siguiente video. Chao.